Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy buenas tardes. De nuevo, hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en nuestra sintonía televisiva, reciban el cariñoso saludo de este servidor quien les habla, que un día más podemos tener la oportunidad de entrar en su hogar a través de estas ondas televisivas. Si usted siente deseo de comunicarse con nosotros, tome nota de aquellos medios de comunicación mediante los cuales usted puede hacerlo. Teléfono de Chepén, concretamente de Perú, llamada internacional 0051, código de área Departamento de la Libertad 44, y el teléfono de aquí de la ciudad de Chepén 580087. También puede usar un medio moderno como es Internet, por medio de un mensaje, por medio de un email, por medio de un mensaje electrónico, usando nuestro correo electrónico efarga@yahoo.com.ar o visitando nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Unos medios, unas vías de comunicación que posiblemente usted, hermano y hermana, asiduo a nuestros programas, puede tener grabados en su mente, porque son los mismos desde que hemos llegado aquí a la ciudad de Chepén. Como es habitual en nosotros, antes de iniciar el desarrollo del tema previsto para hoy, me voy a postrar en tierra, acudiendo al trono de la gracia para suplicar al Todopoderoso, a Yahweh de los ejércitos, que envíe su Espíritu para que todo cuanto aquí podamos compartir sea de bendición para usted y para todos cuantos en estos momentos y en momentos posteriores puedan estar viendo también y analizando el tema que vamos a estar compartiendo dentro de unos momentos. Amante Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos, con este nombre tú te revelaste a tus siervos aquí en la tierra, y ante este nombre, glorioso y temible, me postro ante tu divina presencia para que a través de tu Hijo, Yahshua Masías, nuestro amante Salvador, podamos comunicarnos contigo por medio de la oración. Te suplicamos que tu Espíritu siga sensibilizando cada corazón. Que no sean mis palabras, Padre, sino que sean tus palabras que pongas en mis labios, para que el tema que vamos a compartir a continuación sea de bendición para cada uno de cuantos están escuchando este programa y podamos todos tomar decisiones importantes en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador Yahshua, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, amigo y amiga que me escuchas, durante cierto tiempo hemos estado y vamos a seguir estando desenmascarando a los falsos profetas. Muy importante, porque en el tiempo del fin va a haber una gran proliferación de estos hombres que, viniendo como ovejas, de acuerdo a Mateo capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces,
Mateo 7, versículo 15, estamos desenmascarándolos con un solo objetivo, con una sola finalidad: que usted salga del poder seductor de estos agentes de Satanás, que por ser precisamente lobos rapaces, pero presentándose a usted con una apariencia de piedad, los están llevando al engaño, a la muerte definitiva eterna. Durante varios programas estamos desarrollando y desenmascarando a estos falsos profetas. Estos falsos profetas que, como vamos a ver a continuación, hablan en contra de la ley, hablan en contra del sábado, hablan en contra de todo lo que en el Nuevo Testamento usted puede tener la plena, completa y garantía seguridad de que la ley, los mandamientos, el sábado, las fiestas solemnes están vigentes todavía, porque el Creador no cambia, amigo y amiga que me escuchas. Recordando el tema anterior, en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 y 2, podemos leer lo siguiente. Romanos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Capítulo 6, versículos del 1 y 2. Abrimos la Sagrada Escritura, aunque usted lo puede ya visualizar en su monitor, pero abrimos la Escritura en Romanos 6, versículo 1 y 2, y me dice el título de este capítulo 6, muertos al pecado. Y allí me dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiré transgrediendo cualquier mandamiento de esa santa, justa y buena ley para que la gracia abunde? ¿Seguiré violando el mandamiento más pisoteado por toda la humanidad, como es el sábado, porque la gracia abunda? ¿Seguiré siendo transgresor de cualquier mandamiento, no importa el que sea, porque la gracia abunda? Recordemos, hermano y hermana que me escuchas, que este pasaje, la carta del apóstol Shaul Pablo a los romanos, fue escrita 20 y tantos años después de la muerte, resurrección y ascensión del Salvador a los cielos. Y teniendo en cuenta que fue escrita 20, 25, 30 años después de la muerte del Salvador, el apóstol Pablo, como un verdadero creyente, en su carta a los romanos, nos lanza unas preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguirás transgrediendo cualquier mandamiento para que la gracia abunde? ¿Seguirás siendo en definitiva pecador para que la gracia abunde? El gran problema de la gran mayoría de aquellos que dicen que forman parte del remanente del pueblo que Elohim tiene aquí en la tierra, es que este pasaje lo lanzan a los demás. Este pasaje lo usan para decirle a aquel, ¿ves? Pablo dice que hay que guardar la ley. Sin embargo, ellos mismos dicen que no tienen poder para guardar los mandamientos, por lo tanto, son mentirosos. Porque el apóstol Pablo, Shaul, hablando para toda la humanidad, creyentes e incrédulos, dice, ¿qué pues diremos?
perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6, versículos 1 y 2. En ninguna manera. La respuesta que da el apóstol Pablo es: en ninguna manera. En ninguna manera podremos seguir pecando. En ninguna manera perseveraremos en el pecado. Aquel pueblo que dice que es el pueblo que Yahweh tiene hoy en la tierra, sigue justificando sus defectos de caracteres, siguen justificando que el hombre seguirá siendo pecador, cuando el apóstol Pablo, con toda la autoridad que recibió del mismo Hijo del Altísimo, bajo el poder del verdadero Espíritu que gobernaba su vida, lanza las preguntas que son vigentes hoy todavía para ti y para mí, amigo y amiga que me escuchas. ¿Qué pues diremos? ¿Seguirás justificándote en tu pecado para que la gracia abunde? ¿Seguirás siendo pecador para que la gracia abunde? ¿Seguirás diciendo que el ser humano es pecador y que seguirás siendo pecador hasta que venga el Salvador porque la gracia abunda? ¿Seguirás diciendo eso, amigo y amiga que me escuchas? La respuesta del apóstol Pablo en el versículo 2 de Romanos 6 es concluyente. En ninguna manera podemos seguir perseverando en el pecado. En ninguna manera podemos seguir violando algún mandamiento de la santa, justa y buena ley. En ninguna manera podemos seguir siendo pecadores. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto lo estuvimos compartiendo en nuestro anterior programa. Y siempre que iniciamos una nueva exposición, recordamos algo importante de nuestro anterior programa que enlaza lo de ayer con lo de hoy. Enlaza nuestro anterior programa con el de ahora. Y en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 6, versículos 3 y 4, nos da la respuesta. Romanos 6, versículos 3 y 4, nos da la respuesta a que ya no podemos considerarnos como pecadores. Ya no podemos seguir transgrediendo cualquier mandamiento. Ya no podemos seguir justificando nuestros defectos de carácter si realmente hemos sido bautizados en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. El problema es que la gran mayoría se han bautizado en un bautismo trinitario y el bautismo trinitario es satánico. No es el verdadero. Y en la ignorancia, el Creador perdona a su pueblo por ignorancia. Pero cuando su pueblo escucha, cuando su pueblo ve, cuando su pueblo entiende, su pueblo debe de actuar para convertirse en una luz en este mundo de tinieblas. Y Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículos 3 y 4, nos da la clave para dejar de ser pecadores. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Yahshua el Mesías, hemos sido bautizados en su muerte? El gran problema, como hemos dicho en nuestro anterior programa, es que posiblemente tú hayas sido bautizado, como yo anteriormente, en un nombre trinitario. Pero cuando este servidor entendió que el bautismo debe ser hecho única y exclusivamente en el nombre del Hijo, no tuve ningún reparo en bautizarme en el nombre del Hijo. No sufrí ninguna humillación,
No me traumó, como dicen algunos, no. Entendí que había sido bautizado de una forma ignorante, en un nombre no bíblico, en una Trinidad no bíblica, y no me lo pensé dos veces. Cuando entendí el verdadero bautismo, no tardé mucho tiempo en buscar a un hermano para que él pudiera sumergirme y ser bautizado en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el nombre de Yeshua el Mesías. Y Pablo, volviendo al versículo anterior, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Yeshua el Mesías hemos sido bautizados en su muerte? Sigue diciendo él, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. El bautismo, está diciendo Pablo, debiera de haber producido en ti, si te hubieras bautizado en el verdadero nombre que autoriza la Biblia, en el único nombre, en el nombre del Hijo, juntamente con él para muerte por el bautismo. El bautismo debiera haber significado en tu vida, si te has bautizado realmente en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, en el nombre de Yeshua el Mesías. El bautismo debiera haber producido en tu vida muerte al pecado. Pero como no te has bautizado en el nombre del Hijo, sino en un nombre trinitario, un nombre instituido, impuesto, enseñado por la Iglesia Católica Apostólica Romana, que no tiene nada de creyente, sí de pagana, tú te has bautizado usando un método totalmente pagano. Y ahí el Creador, cuando ya conoces la verdad, no puede hacer nada más en ti si tú no te arrepientes, te humillas y aceptas el que tu bautismo había sido hecho de una forma incorrecta y ahora, al entender la verdad, te humillas ante el Creador del universo, le pides perdón por tu ignorancia y buscas a alguien que te pueda bautizar en el nombre de Yeshua el Mesías, en el nombre del Hijo. Para que Él te dé poder, para que el Espíritu de Yeshua te dé poder. ¿Para qué? Para andar en vida nueva, como podemos leer en Romanos capítulo 6, versículo 4, que anteriormente lo teníamos ahí en su monitor. El bautismo significa muerte al pecado, sepultar el pecado de nuestra vida, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también aquellos que hemos sido bautizados en el nombre de Yeshua el Mesías, resucitemos de la muerte del pecado por la gloria del Padre, para que andemos en vida nueva, para que seamos nueva criatura, para que nazcamos de nuevo, tal como dijo el mismo Salvador en aquella conversación nocturna a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo, vida nueva significa eso. Dejar mi vieja naturaleza pecaminosa para andar en una vida totalmente diferente a la que antes vivía. Antes vivía alejado de la ciudadanía del cielo, terrenal, mundanal, pecador. Ahora, aún viviendo en la tierra, mi ciudadanía tiene que ser celestial, espiritual, para que el Salvador more en nuestra vida, habiendo dejado nuestra vieja vida pecaminosa aparte, abandonada,
sepultada en el fondo de la tierra con las aguas del bautismo, y ahora andar en vida nueva para la honra y la gloria del Creador del universo. Hoy vamos a desarrollar el tema que lleva como título Viviendo en el Nuevo Pacto. La gran mayoría, por no decir todos, la gran mayoría de dominicales, pentecostales, protestantes, y ahí incluyo toda la amplia gama de esas iglesias que con el nombre de cristianas están siendo gobernadas y dirigidas por los falsos profetas porque están violando la ley, ensalzando un día que impuso la Iglesia Católica Apostólica Romana, como es el primer día de la semana, domingo, en lugar del verdadero séptimo día de la semana, el sábado del Creador. Ellos dicen que ahora, después de la muerte y resurrección del Salvador, estamos viviendo en un nuevo pacto. ¿Verdad? Eso es lo que ellos dicen. Ahora estamos viviendo en un nuevo pacto. Y la gran multitud se queda contenta. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y no saben qué es lo que significa nuevo pacto. Hoy, con la ayuda del verdadero Espíritu que procede del Padre, vamos a iniciar el desarrollo de este importante tema que hemos titulado, con la ayuda del Creador del universo, viviendo en el nuevo pacto. Y viviendo en el nuevo pacto, sabes que de vez en cuando me gusta hacer preguntas. Lanzo la siguiente pregunta. ¿Puede haber diferencia entre el Viejo y el Nuevo Testamento? ¿Puede haber diferencia entre el Viejo Testamento y el Nuevo? ¿Acaso la ley fue dada solamente para el Viejo Testamento? ¿Acaso las fiestas solemnes, la correcta alimentación, fue dada simplemente para el Viejo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento puede haber otro evangelio diferente? ¿Puede haber diferencia entre lo anterior y lo actual? Una pequeña pausa y después de esta pequeña pausa retomamos, regresamos y comenzamos a desarrollar el tema de hoy, viviendo en el nuevo pacto. Ya regresamos con Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? Teléfono 0051-4458-0087, efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recordamos la pregunta en la cual antes de la pausa habíamos terminado, que era: ¿puede haber diferencia entre
lo pactado en el Viejo Testamento y el Nuevo? A lo largo de nuestras predicaciones, a lo largo de nuestras conferencias, hemos estado compartiendo con ustedes, amigos y amigas que nos escuchan, de que no hay variedad. No hay variedad. Por mucho que los falsos profetas sigan diciendo que ahora estamos viviendo bajo un nuevo pacto, es el mismo pacto de la obediencia. Lo hemos visto en nuestros anteriores temas. La perfecta obediencia a todos los mandamientos, estatutos, preceptos, testimonios y leyes es el pacto que el Creador desea hacer contigo. Hemos visto cartas de Pablo a los romanos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, usted puede ver la exhortación que hacen los apóstoles a que guarden toda la ley después de la muerte y resurrección del Salvador. No va a encontrar ninguna epístola, ninguna carta, ningún evangelio donde indique que ahora hay un nuevo pacto diferente a la perfecta obediencia a todas las leyes del Creador. No lo va a encontrar. El problema es que el mundo dominical y aún el mundo adventista del séptimo día, incluyendo la Reforma, incluyendo los diferentes ministerios independientes, la mayoría de ellos, así como grupos totalmente independientes, la mayoría de ellos no estudian la Sagrada Escritura y se dejan llevar por la voz del gran flautista que semana tras semana usa para llevar mensajes de error. Y lo estamos viendo a través de estos programas en los cuales el hombre debe de ser obediente, perfecto a todos los mandamientos para no seguir perseverando en el pecado. Hemos sido pecadores, no hay duda al respecto. Tremendos pecadores. Al menos un servidor, en mi ignorancia, tremendo pecador como cualquier católico apostólico romano. Pero cuando fui conociendo la verdad del Evangelio, mi vida comenzó a cambiar. Y en ese cambio, en ese estudio que haces diario de la Sagrada Escritura, de esas oraciones constantes que durante todos los días haces, pidiéndole al Creador del universo sabiduría para poder discernir entre el bien y el mal, para poder comprender la Sagrada Escritura y ser obediente, hacedor de ella, no tan solamente oidor, uno va dejando atrás con la ayuda del verdadero Espíritu toda aquella carga de pecado que tenía. Y ahora, al retroceder mi mente como una cinta cinematográfica, me di cuenta que la gran mayoría de los pecados que cometía ya no los cometes. Vuelves otra vez a retroceder tu mente como una cinta cinematográfica y te das cuenta que ahora tu vida es una vida totalmente diferente. Una vida nueva. No porque en uno haya poder, sino porque cumple con las características que indica la Escritura para que el verdadero Espíritu de nuestro Padre Celestial, el Espíritu del mismo Hijo, impresione cada día más mi mente, mi corazón, tu mente y tu corazón, para que andemos en vida nueva, para que seamos nuevas criaturas, para que dejemos la carga del pecado que tanto nos está separando del Creador, para ser ahora unas nuevas criaturas, para andar en vida nueva. Y el nuevo pacto que el Creador desea hacer en ti y en mí, no es otro nuevo pacto, sino el pacto que siempre existió. Veamos en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 8. El nuevo pacto es ese, hermano y hermana que me escuchas.
amigo y amiga que estás en nuestra sintonía televisiva, el nuevo pacto es ese. Es la gracia que viene del Creador para ser obedientes a todos los mandamientos, como lo vamos a ver en el desarrollo de este tema. Pablo en su carta a los Hebreos, en su carta al pueblo mundial de hoy que dice ser creyente, en el capítulo 8, versículo 8 de esa carta a los Hebreos, de esa epístola a nivel mundial, dice bajo inspiración divina, bajo el Espíritu de nuestro Salvador, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Sí, amigo y amiga que me escuchas. Para ser salvos tenemos que formar parte del Israel espiritual moderno. Sí, para ser salvos tenemos que formar parte del Israel espiritual moderno, porque el Evangelio no puede cambiar. No hay que ser judío literalmente. No hay que vestirse como un judío literalmente, con todo lo que se ponen, ¿no? Espiritualmente debemos ser israelitas, porque israelita significa ser vencedor. Israel significa ser vencedor, y el pacto que el Creador del universo quiere hacer con aquellos que van a ser vencedores es lo que estamos leyendo en el capítulo 8. Un nuevo pacto. Quiere hacer un nuevo pacto contigo y conmigo, amigo y amiga que me escuchas. Veamos Hebreos capítulo 8, versículo 9. Vamos ampliando ese nuevo pacto. Ahí podemos leer en el versículo 9 de Hebreos capítulo 8, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice Yahweh. ¿Cuál fue el pacto que el Creador del universo, Yahweh, hizo con el pueblo de Israel? ¿Cuál fue el pacto? Les dio mandamientos, les dio estatutos, les dio testimonios, les dio leyes, les dio una correcta alimentación. Y ellos, cuando escucharon todo aquello, dijimos, sí, obedeceremos a Yahweh. Pero después se rebelaron. Y Pablo, bajo inspiración divina, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice Yahweh. La misma desobediencia del pueblo de Israel de antaño hizo que el Todopoderoso, ese Todopoderoso que es un Yahweh, un Elohim de amor, se desentendiera de su pueblo, de aquel pueblo que él había escogido para que ese pueblo se convirtiera en el evangelista a nivel mundial, en un centro de evangelización a nivel mundial. Pero porque ese pueblo permitió que Satanás lo controlara, lo dominara, el Creador se desatendió de ellos. Fruto de esa desobediencia, vemos lo que le está pasando al pueblo de Israel literal de antaño. Ya no es el pueblo escogido por el Creador del universo, a pesar de que el fanatismo judío sigue diciendo que Israel
sigue siendo el pueblo del Creador del universo. ¿No es así? El Israel literal dejó de ser el pueblo escogido y ahora el Creador del universo tiene un pueblo, un movimiento a nivel mundial que son o suple las características que falló el Israel de antaño, y este pueblo sigue siendo el Israel espiritual moderno. Porque Israel significa vencedor. El Creador del universo tiene un pueblo que ensalza, magnifica, engrandece todas las leyes, porque ese es el pacto que el Creador del universo quiere hacer en tu vida, en mi vida y en la vida de todos. Dice el versículo 10 de Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Y aquí habla acerca del pacto. Por lo cual, este es el pacto que haré. ¿Con quién? Con la casa de Israel. Este es el pacto que haré con el Israel espiritual moderno. Este es el pacto que haré con todos aquellos que me aman y quieren formar parte de mi pueblo. Este es el pacto que haré con todos aquellos que quieren ser vencedores. Con todos aquellos que, habiendo sido pecadores, ahora quieren ser vencedores por medio de la intercesión que nuestro amante Salvador, Yeshua el Mesías, está teniendo efecto en el lugar santísimo del santuario celestial. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, con el Israel espiritual moderno. Tú y yo, amigo y amiga que me escuchan, hemos sido llamados, no lo dudes, hemos sido llamados a formar parte de este Israel espiritual moderno. Al que venciere, al que venciere, al que venciere, siempre es al que venciere, no al pecador, no al desobediente, no al transgresor de la ley, no a aquellos que dicen que la ley fue clavada con la muerte en la cruz del Salvador, no a aquellos que dicen que la ley fue abolida, no a aquellos que dicen que el sábado fue para los judíos, no a aquellos que dicen que las fiestas fueron abolidas con la muerte del Salvador, no, al vencedor, aquel que sigue guardando ese mismo sistema de adoración que fue dado al pueblo de Israel de antaño, porque el Evangelio, las buenas nuevas, no cambian, amigo y amiga que me escuchas. Los únicos que dicen que cambian o que cambiaron son los falsos profetas que hoy hay en todas las cuadras, en todos los rincones, de todos los pueblos, de todas las ciudades, del mundo entero. Una iglesia por aquí violando la ley, otra iglesia por aquí violando la ley, otra iglesia por aquí violando la ley, y todas las cuadras, en todas las esquinas, en todos los lugares, hay esos falsos profetas engañando al mundo entero. Volvemos a Hebreos capítulo 8, versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con todos aquellos que quieren formar parte del verdadero Israel espiritual moderno. Después de aquellos días, dice Yahweh, ¿cuál es el pacto que Él desea hacer? Que sigas siendo desobediente, que sigas transgrediendo su ley, que sigas violando el sábado, que sigas violando las fiestas solemnes, que sigas siendo en definitiva un pecador. ¿Ese es el nuevo pacto que desea hacer Yahweh contigo? Versículo 10 de Hebreos capítulo 8. Pondré mis leyes, en plural, pondré mis leyes, no tan solamente el decálogo, no tan solamente los 10 mandamientos,
no tan solamente esas 10 palabras que fueron escritas con el dedo del Todopoderoso, no, pondré mis leyes. La ley moral de los 10 mandamientos, la ley de las fiestas solemnes, las leyes de la salud, las leyes de todo que dio al pueblo de Israel. Lo único que sí que fue abolido con la muerte del Salvador es el rito de la circuncisión, que fue suplido, cambiado por el bautismo, y la muerte del Cordero, el sacrificio de animales, porque el Salvador se convirtió en el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Pero todo lo demás está vigente. Y Pablo, como un verdadero creyente, en todas sus epístolas, exhorta al pueblo que quiere pertenecer al Israel espiritual moderno a ser obediente. Y el nuevo pacto que el Creador del universo desea hacer en tu vida y en mi vida, como leemos ahí en el versículo 10 de Hebreos capítulo 8, es poner sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones escritas, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo. Este es el pacto que Yahweh desea hacer contigo, amigo y amiga que me escuchas. Es el pacto que el Todopoderoso, el Yahweh de los ejércitos, el Yahweh de Israel, el Yahweh tuyo, el gran yo soy, el que soy, el Todopoderoso, quiere hacer contigo, como lo quiso también hacer conmigo, y lo sigue haciendo con cuantos nos humillamos y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y pedimos poder, sabiduría, fuerza de voluntad para andar en ese camino estrecho que nos tiene que llevar hasta la vida eterna. Hebreos capítulo 8, versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es el pacto que el Creador quiere hacer con tu vida, amigo y amiga que me escuchas. ¿Cuál es? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y en esa condición de obediencia, en esa condición de lealtad, en esa condición de guardar todas sus leyes, seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Es lo mismo que usted puede encontrar y leer en Hebreos capítulo 10, versículo 16. Es la misma cita. Es la misma cita. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 17, hallamos el por qué el Creador quiere hacer esto contigo y conmigo. Veamos Hebreos capítulo 10, versículo 17. Después de haber leído, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice Yahweh, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré. Pablo, bajo inspiración divina, está hablando en nombre de Yahweh. Nunca más, dice Yahweh, me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Me gustaría que el técnico no quitara el versículo en cuestión, porque lo vamos a seguir desarrollando. Muchas gracias. Pablo, bajo inspiración divina, está diciéndonos a cada uno de nosotros la única forma de obtener el perdón y la victoria. Obedeciendo a todas las leyes que el Creador quiere poner en tu mente y en tu corazón para ser obediente, para que entonces seamos reconocidos por el Creador como pueblo y nosotros podamos reconocerle a Él como Elohim. En esa condición de lealtad, en esa condición de obediencia,
en esa gracia que el cielo te da a ti para que dejes de ser pecador y seas obediente, Pablo lo magnifica de tal manera que dice que Yahweh nunca más se acordará de tus pecados y transgresiones. Nunca más, dice Yahweh, me acordaré de mis pecados, me dice a mí, y de mis transgresiones. ¿Por qué? Porque donde hay remisión, donde hay perdón, donde hay ya una victoria porque hemos dejado de ser pecadores, porque remisión significa perdón, por donde hay remisión, por donde ha habido perdón de pecados, donde ha habido abandono de pecado, porque el perdón significa abandono del pecado. No lo olvides nunca, amigo y amiga que me escuchas. El pecado o lo vences ahora o el pecado te va a vencer. No vale la pena decir, Padre, me confieso de este pecado y mañana sigues con ese mismo pecado. No, ese pecado no ha sido perdonado, porque ese pecado sigue dominando tu cuerpo, sigue dominando tu mente, sigue dominando tu ser, porque eres un esclavo del pecado. Pablo lo explica muy bien en su carta a los romanos, muertos al pecado. Y aquí lo indica también en su carta a los hebreos. El nuevo pacto que el Creador desea hacer contigo y conmigo es poner sus leyes en mi mente y escritas en mi corazón para que seamos obedientes. Y en esa actitud de obediencia, de humillación, de arrepentimiento, de confesión del pecado y haber recibido la gracia que me da el Salvador para volver, mejor dicho, para dejar de ser pecador y ser ahora una nueva criatura, la nueva criatura es haber dejado de pecar para andar en vida nueva. Y el apóstol Pablo, tal como lo estamos viendo en pantalla, en el versículo 17 de Hebreos capítulo 10, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esa es la infinita misericordia que tiene el Creador. Pecadores hemos sido todos, pero el Creador no viene a buscar gente pecadora. El Creador viene a buscar gente que ha sido pecadora, pero que ahora por su gracia, por su poder, por esa nueva oportunidad que Él nos da, hayamos podido dejar de ser pecadores para ser una nueva criatura. Porque el perdón del pecado significa dejar de ser pecadores. Y en esa condición de lealtad, de obediencia, Yahweh de los ejércitos nunca más se acordará de nuestros pecados cometidos con anterioridad, porque estábamos en nuestra ignorancia. Y Pablo, bajo inspiración divina, sigue diciendo, por donde hay remisión de pecados, donde hay perdón de pecados, donde hay abandono de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque has dejado de ser pecador para ser una nueva criatura. Así de claro es el Evangelio, amigo y amiga que me escucha. No hay más ofrenda por el pecado. ¿Cuál es la ofrenda por el pecado de hoy día? No es el sacrificio de un animal como lo hacía el pueblo de Israel de antaño, no. No hay más ofrenda por el pecado, está diciendo el apóstol Pablo. Ya el Salvador no intercede por ti en el lugar santísimo del santuario celestial, ya no presenta su sangre ante el Padre, porque tú has dejado de ser pecador y ahora eres una nueva criatura, porque tu pecado ha sido perdonado y ahora
estás viviendo bajo la gracia, y la gracia es la perfecta obediencia a todas esas leyes que el Creador quiere poner en tu mente y escribirlas en tu corazón para que seas obediente, para que seas leal, para que le ames, en definitiva, y guardes todos sus mandamientos. Porque a la conclusión de este mensaje, que lleva como título el Evangelio Eterno, y es este Evangelio que estamos desarrollando con amplitud, poco a poco, paso a paso, para que usted vea la importancia que tiene este mensaje, un mensaje que está directamente relacionado con tu salvación. A la conclusión de este Evangelio, que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, escrito en la última década del primer siglo de nuestra era, aquella revelación del Apocalipsis que recibió Juan en la isla rocosa de Patmos, a la conclusión de la predicación del triple mensaje angelical, de ese Evangelio eterno que debe ser escuchado por todo el mundo, leemos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los apartados. Aquí está la paciencia de aquellos que, habiendo sido apartados del mundo, aquellos que han sido apartados del pecado, porque santo significa eso, apartado del mundo con todo lo que tiene que ver con la palabra mundo, moda, deporte, películas, música mundana, todo lo que conlleva el mundo, atracciones mundanales, deporte, etcétera, 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 todo lo que tiene que ver con el mundo. Aquí está la paciencia de aquellos que se han apartado del pecado, del mundo. ¿Quiénes son? ¿Qué dice el apóstol Juan bajo inspiración divina? Los que siguen transgrediendo su ley, los que siguen violando el sábado, los que siguen transgrediendo las fiestas, los que siguen justificando su pecado, su defecto de carácter. No, porque el tiempo es presente. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está hoy la paciencia de aquellos que se han apartado del mundo, se han apartado del pecado y guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Este es el nuevo pacto que el Creador del universo desea hacer contigo, amigo y amiga que me escucha. Concluyo. Hemos estado ahora presentando, viviendo en el nuevo pacto. No hay otro pacto diferente. Por mucho que te digan esos hombres, mujeres, que son agentes de Satanás, que te están llevando a la perdición, por mucho que ellos te digan, por mucho que ellos hablen, por mucho que ellos argumenten, no hay un nuevo pacto. Porque la gracia es el nuevo pacto que el Creador desea hacer contigo. Perfecta obediencia a todas sus leyes. No porque en ti o en mí haya poder, no. Por medio del Salvador, a través de Él, por medio de Él, recibimos poder para ser nuevas criaturas. Cuando acudimos al lugar santísimo del santuario celestial, reconociendo nuestros pecados, confesándolos y pidiéndole perdón y poder para ser nuevas criaturas. Y Él te da poder para dejar de pecar. Pablo dice en su carta a los hermanos de Filipo, en el capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en el Mesías, Yeshua, que me fortalece. El problema es que leemos, pero no reflexionamos. El problema es que oímos, pero quedamos igual. No nos hemos parado a pensar, a escudriñar las palabras que escribió Pablo. Todo lo puedo
traducido mal, en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Porque esa es su verdadera interpretación. Mesías, el ungido, el enviado del cielo. Todo lo puedo en Él que me fortalece. ¿Qué decisión vas a tomar en tu vida, amigo y amiga que me escuchas? ¿Vas a aceptar el nuevo pacto que el Creador desea hacer contigo? ¿O vas a seguir escuchando a los falsos profetas que te van a seguir llevando al engañadero, al engaño, al matadero, para que finalmente tú te mueras física y espiritualmente cuando seas lanzado en el lago de fuego y azufre, que será la muerte segunda, donde serán lanzados todos los pecadores, todos los desobedientes, juntamente con la bestia, los falsos profetas y Satanás? ¿Qué decisión vas a tomar en tu vida? Gracias, Padre Celestial, porque hay poder en tu palabra. Hay poder para dejar de ser pecadores. Hay poder para ser vencedores. Hay poder, porque todo ese poder viene del lugar santísimo del santuario celestial, donde tu Hijo, como nuestro abogado, mediador, sumo sacerdote, está intercediendo delante de las tablas de la ley ante ti, por todo pecador, que habiendo sido pecador reconoce que ha sido pecador, se humilla y acude a ti a través de él, confesando sus pecados, pidiendo perdón y poder para dejar de ser pecadores, para ser hijos tuyos. Gracias, Padre, porque tú nos dejaste tu palabra, para que hoy podamos ser vencedores. Y la promesa para el vencedor es que tú nos vas a dar la corona de victoria para poder vivir junto a ti, junto al Hijo, junto a todos los redimidos por toda la eternidad. Sigue sensibilizando cada corazón, Padre, para que todos ellos sientan el deseo de conocerte, de amarte, de obedecerte, de serte fiel, para que podamos formar parte de ese Israel espiritual moderno que significa vencedor. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Ya, amigo y amiga que nos escuchas, el tiempo se nos echó encima. Recordamos nuestras vías de comunicación. Teléfono, código internacional de llamada a Perú, 0051. Departamento de la Libertad, 44. Teléfono de Chepén, 580087. Nuestro correo electrónico, efarga@yahoo.com.ar, o también visitando nuestra web, www.unavozsinfronteras.com.ar. Hasta nuestro próximo programa. Que nuestro Padre Celestial te proteja y te pueda dar sabiduría y fuerza de voluntad para entender cuál es el nuevo pacto que Él desea hacer contigo. Es mi deseo y oración. Hasta nuestro próximo programa. Presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.